Buenas tardes, muchachos. Un saludo muy especial para todos mis clientes, mis allegados, mis mayores, mis seguidores y mi público en general. Quería en esta oportunidad compartir una nota de voz que me manda uno de mis allegados de El Salvador. Hay que tener en cuenta, muchachos, que en la religión yoruba, específicamente en el Palo Mayombe, y también a través del mundo de Ifa y Ochá, las conexiones espirituales van mucho más allá de las decisiones que podamos nosotros temporalmente tomar como religiosos. No es labor ni del espiritista, ni del babalao, ni del palero, ni del pino nuevo tomar decisiones en cuanto a los deseos que una persona quiera pedirle a las entidades cuando son, por ejemplo, peticiones de clientes o peticiones de religiosos. Y tampoco es labor de ningún religioso, ni del babalao, ni del espiritista, ni del brujo, ni del bayombero, ni del quimbicero, ni del tata, y mucho menos del pino nuevo, tomar decisiones en qué tipo de empungos, entidades, conexiones va a tener un ahijado con respecto a su mayor. No es labor de ningún mayor indicarle al ahijado qué tipo de conexiones o umbrales ese ahijado va a abrir mentalmente, va a abrir sensorialmente, de acuerdo a las luces que en el plano de Nsambia-Mpungo para los tatas, o en el plano de Orula ante Ifa y Ochá para los babalaos, o en el plano espiritual para las cortes con respecto a los espiritistas, son esas entidades espirituales las que designan qué tipo de luces, qué tipo de conexiones, qué tipo de umbrales cada uno de los ahijados va abriéndose a lo largo de la trayectoria en su camino religioso. Mas no nos compete a nosotros como padrinos, digamos que inducir o ejercer presión, o mucho menos determinar qué tipo de entidades va a manejar un respectivo ahijado, en el nivel que sea ante Ochá y Ifa como babalao, como Iyahuo, como santero, sea a través de las cortes espirituales como espiritistas, o sea a través del gremio de Nsambia-Mpungo como tata o pino nuevo. No es labor de nosotros los mayores incentivar al ahijado, sino que el ahijado debe seguir por sus propios méritos, por sus propias luces, por su propio entendimiento y comprensión de la religión que profesa. Debe ir él de forma voluntaria adentrándose en los caminos religiosos, para que, preguntándole ocasionalmente al padrino cuál o no es la mejor decisión a tomar, el padrino simple y llanamente monitoree desde lejos esa evolución, esas luces espirituales del ahijado. Mas el padrino no debe nunca influir o nunca debe desempeñar un papel directo en el plano de qué o cuáles entidades va el ahijado a manejar. Quería compartir esta nota de voz que me mandó uno de mis ahijados de El Salvador con ustedes. Saludo acá desde la distancia, tu ahijado don Enrico, nuevamente para un nuevo programa, padrino. Padrino, bueno, en mi caso ya resolvimos, ya en cierto modo dimos ese paso en relación a mi prenda, ¿sí? Que se optó por empezar caminar con una prenda oscura. Pero ¿qué es lo más recomendable cuando uno va a tomar a un ahijado? ¿Sí? ¿Cómo lo orientamos? ¿Sí? Uno ayuda a que tenga luz el ahijado para que él sepa y diga, está bien, quiero una prenda de luz o quiero una prenda oscura, o al azar lo dejamos que él tome decisiones. ¿Cuáles son los parámetros ahí que sería importante tener en cuenta? Uno como padrino, si va a padrinar a alguien, y en este caso el ahijado. Pensemos en aquellos otros ahijados que están escuchando este tema tuyo. Entonces, ¿cómo saber ellos, cómo van a identificar si van a tener una prenda de luz o van a tener una prenda oscura? ¿Cuáles van a ser las características de esta prenda oscura a la hora de trabajar? ¿Y cuáles van
van a ser las características de esta prenda de luz. En base a qué uno como ahijado tiene que aferrarse y agarrarse. Porque más allá que, como tú nos has enseñado en otros programas, que la prenda oscura por naturaleza es para hacer lo malo, pero no obstante tiene cuidados precisos de su dueño, por así decirlo, ¿sí? para ayudarlo también en cosas buenas. También están las otras características que sabemos que esa prenda oscura en sí no va a ser para hacer trabajos buenos, va a ser para hacer trabajos malos, más allá que a uno lo esté ayudando aún en cosas buenas. Y por el otro lado, bueno, tenemos la prenda de luz. ¿Cuáles van a ser los parámetros? ¿Hasta dónde me va a ayudar a caminar, a desenvolverme económicamente, en qué áreas? Y a pesar que su naturaleza no es mala, podemos pensar también que esta prenda de luz nos va a proteger y nos va a ayudar para algunas cosas negativas, no necesariamente negativas para hacer daño, ¿sí? Sino para protegernos, alejarnos de gente mala, entre esas cosas, ¿sí? Espero haberme expresado bien en esta pregunta. Ya van a ser 2 años que nos conocemos. Tú me conoces a mí más que yo y sé que vas a entender el espíritu de esta pregunta. De igual manera, dentro de la prenda de luz, ¿cómo sabemos con qué entidad vamos a fundamentarla? Si con Mamachola, Cholandengüe, con 7 Rayos, Sarabanda, con Gurufinda, ¿sí? Si pudiera darnos luz sin compartir precisamente secretos, porque sabemos que eso no es así, sería fabuloso. Porque aunque yo hay muchas cosas que entiendo, gracias a ti, bueno, todavía hay muchas luces que me faltan, y quiera o no, en estos programas yo me retroalimento. Padrino, un fuerte abrazo, se te quiere mucho, y como tú dices, aquí estamos, aquí seguimos en contacto, padrino. No podemos olvidar que en los caminos religiosos, si nos ponemos a hablar del palo mayombe, para uno vincularse espiritualmente como pino nuevo en el mundo del palo mayombe, esa persona tuvo en cualquier momento de su vida que albergar el deseo. Tuvo en cualquier momento de la vida que haber tenido la corazonada, el sentimiento, la preocupación, el deseo de preguntarse esa misma persona a sí misma qué son los muertos, qué es el palo mayombe, qué será eso de ser pino nuevo, qué será la religión yoruba. Porque yo soñaré tanto con esto o con aquello, porque soñaré tanto con Campofinda, o con difuntos, o con sangre, o con menga. ¿Qué será eso del palo mayombe, del palo congo, de la santería, de la religión yoruba? Toda esa serie de preguntas, de incógnitas, de deseos, de anhelos, que esa persona va teniendo en la mente, en este caso estoy hablando del futuro pino nuevo, es el muerto, es el propio ensamble empungo, son los empungos, por ejemplo, Gurufinda, Cholandengüe, Mamachola, 7 Rayos, son esas entidades que provenientes de ensamble empungo siembran en el corazón y en la mente de ese joven o de esa persona o de ese adulto el deseo de hacerse preguntas relativas al palo congo, al palo mayombe. Es el muerto quien escoge al palero, y es ese muerto, es ensamble empungo, es esa entidad o ese empungo o ese enfumbe que desde el otro lado del velo
ha escogido a ese mortal para convertirlo en pino nuevo. Entonces siembra en él, esa entidad siembra en él el deseo, las preguntas, las incógnitas, el porqué y esa sed, ese anhelo de querer saber o ahondar un poquito más allá en eso que es el palo mayombe. Hasta que llega el momento en donde el destino une para el aprendizaje de ese pino nuevo, une a la persona que va a ser su mayor y a él que va a ser su futuro pino nuevo, su ahijado. El ahijado nunca, el padrino nunca busca al ahijado, el mayor nunca busca al ahijado. El ahijado viene por sí solo una vez que el muerto o en Sambi en Pungo o esas entidades, independientemente la entidad que esté predestinada a ser manejada por él, por el pino nuevo, lo absorba, lo seleccione y le infunda esa semilla del deseo en su espíritu, en su mente, de querer ahondar más allá, hacerse preguntas incógnitas con respecto al palo mayombe. Entonces el destino se va forjando, esas entidades van moviendo espiritualmente el destino hasta que ese ahijado, que no es todavía nada, simplemente un investigador, un nuevo converso, se encuentre cara a cara con quien va a ser su mayor, formen una amistad, una conexión física y espiritual, y por ende ese mayor, habiendo ya percibido el deseo de ese ahijado que llega por sí solo, lo irá guiando en ese camino para posteriormente rayarse como pino nuevo y de 6 meses a 1 año convertirse en tata. Pero es el ahijado que busca solito al mayor. El mayor no tiene que buscar bajo ninguna circunstancia al ahijado. Igualmente pasa en los terrenos de Ifayo Chá con Orula. Es el deseo de saber qué es la santería, los elequés, los collares, el santo. Es el deseo que invade a ese joven o a ese adulto o a esa mujer o a ese hombre de lo que es el camino de la santería. Indaga, pregunta, busca en internet, busca en las redes sociales, ve de repente algún iyabú pasando, se le acerca y le hace una pregunta, hasta que en el momento dado esos orichas, su santo de cabecera, su ángel de la guarda, pongan en el camino de ese futuro iyabú a ese babalao, a esa yaya, que van a ser sus padrinos, los cuales le van en el futuro a otorgar su santo de cabecera. Por ejemplo, en el espiritismo el espiritista no busca la corte. Uno como espiritista no puede buscar, desear que sea Guaycaipuro, María Leonza, el negro Felipe, Ismael el malandro, la corte vikinga, la corte chamarrera, con las cuales yo quiero seguir como espiritista. No, es la corte que busca el espiritista. Es esa entidad, esa corte que buscan al espiritista, y en el espiritista empieza a crecer el deseo, la fijación, la atención hacia una determinada entidad, como por ejemplo, fulano de tal sueña día y noche con Guaycaipuro o con la corte vikinga, o no me saco de la cabeza a Ismaelito el malandro o a María Leonza o al negro Felipe, a las 7 potencias. Son esas entidades espirituales que buscan al futuro aspirante a convertirse en espiritistas, y pone el destino en ese camino que está iniciándose a recoger el espiritista, pone al mayor, al padrino de cabecera, que le va a indicar cómo se manejan las cortes en las cuales ese muchacho va a entrar, o esa dama va a entrar, para posteriormente desarrollar las luces y que esas entidades con las que ese joven sueña, anhela y se hace preguntas, formen parte de él. Entonces el oricha, Orula, escoge a sus ahijados y los pone en manos de sus mayores, para que a través de esos mayores se determine cuál va a ser tu santo de cabecera. Es en Sambi en Pungo quien busca a los nuevos conversos, a los ahijados,
que lleguen solitos y caigan en manos de ese mayor, que va a ser su tata, su palero de cabecera, el sumo sacerdote que lo va a ayudar a empezar a escudriñar los caminos del palo mayombe. El mayor, el padrino, nunca debe buscar al ahijado. Son las entidades por sí solas, a través de Ifá-Ochá para los babalaos, para los iyaguós, son las entidades por sí solas a través de Nsambien-Pungo, o son las entidades por sí solas a través de los espiritistas, los que siembran la semilla del deseo en ese nuevo converso que va a iniciar sus primeros pasos en la religión. Ahora bien, cuando las entidades siembran el deseo en el alma y en el corazón del ahijado, el destino, por no decir Orula o Nsambien-Pungo, o las cortes, juntan a esas dos personas, al mayor y al menor, al padrino y al ahijado. Entonces el ahijado, sin que el padrino lo busque, el ahijado empieza a hacer preguntas. Padrino, ¿qué es el palo mayombe? Padrino, ¿qué es Orula? Padrino, ¿quién es Nsambien-Pungo? Padrino, ¿qué es Gurufinda, Cholendegüe? Padrino, ¿quién es Yemayá? ¿Quién es Ochun? ¿Quién es Obatalá? Padrino, ¿qué es el palo Congo, el palo mayombe? Padrino, ¿qué es un lucero mundo? Padrino, ¿qué es una patipemba? Padrino, ¿a qué es eso que llama rayamiento? Entonces el padrino, el mayor, a lo que ve que el ahijado llega con esas inquietudes, haciendo preguntas, ahí la tarea del mayor comienza, en enseñarle al ahijado lo que el ahijado de forma natural, de forma voluntaria, va preguntando y queriendo saber al mayor, sea en las tierras de Orula, en las tierras de Nsambi o en las tierras del espiritismo. Comúnmente se sabe que en la religión yoruba, por ejemplo, hay padrinos que siempre están encima del ahijado. Como por ejemplo, no es que tú tienes que ser hijo de Ochun, o yo sé que tú vas a ser hijo de Leguá, o yo sé que tú vas a ser hijo de Obatalá, o de Yemayá, o de Babaluayé. Vamos para consultarte. Yo estoy casi seguro de que tú vas a ser hijo de Yemayá, o de Leguá. Y a uno como mayor, uno está predisponiendo psicológicamente al ahijado para hacerle creer que posiblemente yo sea hijo de Leguá o de Ochun. Y eso está mal hecho. Uno debe dejar que el ahijado agarre sus primeros pasitos de bebé, que gatee para que después aprenda a caminar y después a volar por sí solo. El bebé gatea y por sí solo, por naturaleza, por herencia divina, él se pondrá de pie. Hay que dejar que el ahijado llegue gateando al mayor y esperar a que ese bebé que está gateando empiece los primeros pasitos y, como todo niño que va creciendo, empiece a hacerle al papá preguntas. Papi, ¿por qué esto? Papi, ¿por qué aquello? Y el papá, o sea el mayor, va a empezar a responder las preguntas dentro de ese nivel de entendimiento que ese bebé que empieza a caminar después de gatear empiece a desarrollar su intelecto, sus luces espirituales. ¿Por qué digo esto? Porque hay padrinos, hay mayores que por querer atraer a un ahijado meten en la mente de ese ahijado conceptos religiosos por los cuales ese ahijado no ha preguntado jamás. Entonces el padrino, el mayor, está influyendo psicológicamente al ahijado para que tome decisiones, pero que no son naturales de él como menor, sino que son impuestas, dirigidas y manipuladas por el mayor. Y no debe ser así, porque el ahijado va a empezar a crecer en la religión yoruba, va a empezar a evolucionar en la religión yoruba, manipulado por el padrino, mas no por las entidades. Entonces vamos a tener a un ahijado que va a crecer en la religión, sea como Iyaguó ante Orula, como Pino Nuevo ante Nsambi o como espiritista, va a ser un religioso que va a estar siempre influenciado por el mayor.
cuando el mayor se vaya, cuando el mayor se muera o cuando el mayor se pierda, ese ahijado va a quedar en el aire. No va a tener luces espirituales. ¿Por qué no va a tener luces espirituales, mis amores? Porque las luces nunca le fueron permitidas a ese ahijado que crecieran, porque estaba el mayor encima diciéndole: tú eres hijo de fulano, tu santo de cabecera va a ser este, ven, yo te consulto, tú debes seguir la religión yoruba, no sigas por aquí, métete por acá, ese camino es falso, este es el verdadero. Y eso es un gran error a nivel espiritual en cualquier ámbito religioso, porque le estamos inculcando a un niño, a un menor, a un ahijado, a un nuevo converso, digamos que filosofías religiosas y espirituales que no le pertenecen, nos pertenecen a nosotros los mayores. Pero hay que dejar que el hijo, que el ahijado, que el menor, que el bebé que está gateando, venga por sí solo hacia el papá, hacia el sacerdote, hacia el mayor, se ponga de pie, ya no gatee y empiece a hacer preguntas. Entonces, un consejo que les doy: nunca como mayores estemos detrás de nuestros ahijados. Son los ahijados por sí solos que Orula, a través de los orichas, a través de Eleguá, a través de Chu, a través de los guerreros, harán que ese ahijado busque al mayor. Es el Sambienpungo, a través de los empungos, a través de los enfumbes, que hará que ese joven o esa persona gateando llegue y busque al mayor y empiece a formular preguntas. De igual manera, es el joven que quiere meterse en el espiritismo el que, motivado por las cortes, no por el padrino, buscará al mayor para hacer preguntas de qué es esta corte, qué es aquella, cuál es la diferencia, cuál es mi mejor camino. Entonces, cuando el mayor empiece a recibir las inquietudes y las preguntas del menor, ya el mayor irá moldeando, como moldea el alfarero la masa de arcilla, irá moldeando a ese ahijado, pero el ahijado es el que tiene que darle las pautas al mayor de lo que es lo que él quiere. Entonces el mayor nunca, absolutamente nunca, debe buscar al ahijado. Los ahijados llegan solos, directamente mandados por Orula, o directamente mandados por el Sambienpungo, o directamente mandados por las cortes. Y son esas entidades espirituales las que mandan al ahijado a buscar un determinado camino. Yo, por ejemplo, y lo he dicho en varios videos, cuando era mucho más joven, cuando tenía 20, 21 años, ese deseo, esa sed de prosperar, esa sed de evolucionar, me llevaron a mí a hacerme preguntas. Y me llegó en la mente ciertas imágenes de ciertas entidades espirituales que yo de forma natural quise conocer. A lo que esas entidades espirituales, independientemente de las que fuese, a mi edad de 20 años, implantaron en mí la semilla del deseo, del conocimiento, de hacerme preguntas. Yo empecé a investigar, a ver qué tipo de personas, qué tipo de sacerdotes, qué tipo de religiones, de sectas, manejaban esos conocimientos que esas propias entidades sembraron en mi corazón, en mi interior. Entonces el destino, por llamarlo de alguna manera, que no es nada más y nada menos que esas mismas entidades que siembran en mí el deseo de preguntar, me pusieron en el camino a los sacerdotes, a los tatas, a los babas, digamos que coincidían con esos deseos que habían en mi corazón de investigar más a fondo el camino que yo quería seguir. Pero ese camino que yo quería seguir nació de forma natural, porque esas entidades absorbieron mi atención. Y una vez que las entidades absorben tu atención, tú como ser mortal, como bebé que estás gateando, empiezas a caminar y empiezas a buscar cuáles son las personas indicadas que te empiecen a ti a aclarar las dudas y los conocimientos que en tu mente te estás preguntando. Entonces es el ahijado que busca solito al mayor. Ahora bien, cuando el ahijado busca al mayor,
empiezan en la mente del ahijado, cuando el ahijado busca al mayor, empieza en la mente del ahijado a expandirse lo que llamamos luces espirituales. Y esas luces espirituales, mis queridos amigos, no son nada más y nada menos que esos destellos de conocimiento que esas entidades por sí solas van inculcando en la mente del ahijado. Y el ahijado trata de aclarar esas dudas haciéndole preguntas al mayor. Pero hay cosas, mis queridos amores, hay cosas en los caminos religiosos, sea a través de Orula, a través de las entidades mayores o entidades oscuras, a través de Samyen Pungu, a través de las cortes para los espiritistas, que son netamente naturales del ahijado, que no las posee el mayor, y son las luces espirituales. Por ejemplo, cuando viene un ahijado a tu munanzo y quiere ser pino nuevo, el ahijado viene y te pregunta: padrino, ¿cómo hago yo para saber si yo quiero ser palero o pino nuevo? El ahijado pregunta. Entonces el padrino responde: debo hacerte una consulta para preguntar a mis enfumbes si tú tienes o no camino de palo. Vamos por ejemplo en el caso de Orula, el Iyaguó: padrino, ¿cómo sé yo si yo tengo camino de la santería? ¿Cómo sé yo si yo tengo santo de cabecera o ángel de la guarda? ¿Cómo sé yo si Orula me quiere en el camino de Ifayo Cha? El babalao, el baba, le dice al ahijado: ven, yo te consulto con Dilogun a través de Ifayo Cha, a ver si a través de Orula me sale el Odilogun un signo que me identifique a mí que tú tienes camino ante Orula para ser futuro babalao, para ser Iyaguó. Que se consulta al ahijado para saber si Orula tiene camino para él. El tata consulta al ahijado para saber si tiene camino de palo monté para él, para convertirse en pino nuevo. Y el religioso, el padrino de cabecera, pregunta a su corte si ese aspirante tiene camino en la corte que ese ahijado voluntariamente desee inspeccionar. Entonces el ahijado se hace preguntas: padrino, ¿será que yo pertenezco a la corte vikinga? Padrino, ¿será que yo pertenezco a la corte malandra? Padrino, ¿será que yo puedo pertenecer a María Leonza o a las 7 potencias o a la Anima Sola? Padrino, ¿será que yo puedo pactar con Satanás o con Lucifer o con Belcebú o con Mefistófeles o con Asmodeo o con Baal? Es el ahijado quien pregunta: padrino, ¿será posible esto? ¿Será posible aquello? Entonces allí el padrino, el mayor, en cualquier faceta en que se mueva a nivel espiritual, va a empezar a darle las instrucciones al ahijado. Previamente, primero que todo, en cualquier camino, haciendo consulta. Porque no porque a mí me dé la gana de ser babalao, yo puedo serlo. Yo, para convertirme en babalao como hijo de Leguá, tuve que buscar un babalao y pedirle consulta para que ese babalao, que es mi mayor, preguntara ante Ifayo Cha con Dilogun si yo tenía santo de cabecera. Es Orula quien le pregunta, una vez que el ahijado tiene la inquietud, pregunta ante Orula si ese menor tiene camino de santo. Y es el babalao que me dice: sí, efectivamente, tú vas a ser hijo de Leguá. Ahora bien, en el palo mayombe: padrino, tendré camino como en el rayamiento para convertirme en palero. Vamos a preguntarle en Zambi, vamos a preguntar con chamalongos ante mis enfumbes si tú tienes camino de palo. Son mis enfumbes, con la potestad de Samyen Pungu, quien me develarán a mí sobre mi patipemba con mis chamalongos si ese nuevo converso tiene camino o no de palo. La respuesta puede ser negativa. Puede ser que en Samyen Pungu diga: no, esa persona no tiene camino de palo. Como babalao, puede ser que con Dilogun o Orumila determine: no, esa persona no tiene camino de santo, no puede ser babalao. Entonces hay una serie de jerarquías espirituales, de mayordomías, en donde el padrino debe pedir permiso ante Orula o ante Nsambi para saber si ese nuevo converso, ese prospecto que llega gateando,
tiene o no camino anti-Ochá, anti-Ensambi o a nivel del espiritismo. Ahora bien, cuando yo estaba iniciado en este camino bello de la religión yoruba, 5 de mis 7 padrinos coincidían y me decían cada uno a su manera: ahijado, nunca intervenga en las peticiones de los clientes, porque el cliente debe decidir por sí solo qué petición pedir a los enfumbes o qué petición pedir a Eleguá. Usted como babalao, como hijo de Eleguá, no puede decirle a un cliente: mira, pide esto, pídele esto a Eleguá. No, eso es una decisión autónoma del cliente. El cliente en su corazón debe pedirle a Eleguá lo que él quiera y decirle al padrino: padrino, yo quiero pedirle a Eleguá esto: evolución económica, salud, prosperidad, novia, pareja, etc. Es el ahijado, el pino nuevo, quien debe decirle al padrino: padrino, yo quiero pedirle en Samien Pungo a sus enfumbes esto. Pero nunca el mayor debe inculcarle ni al cliente ni al ahijado las cosas que debe pedir. ¿Por qué? Porque cuando el mayor interviene en las decisiones del cliente o en las decisiones del ahijado, uno está interfiriendo, si es como babalao, en el camino de Orula. Uno está interfiriendo en esa conexión espiritual que Orula debe tener con ese ahijado. Si yo como palero me pongo a decirle a un cliente: no, tú tienes que pedir esto, o a un ahijado de un pino nuevo: no, tú tienes que pedir a mis enfumbes esto, yo estoy interfiriendo como tata en ese libre albedrío, ese discernimiento que esas entidades, el mismo Unanso, conjuntamente con el liderazgo de Samien Pungo, están tratando de comunicarle al ahijado lo que él tiene que pedir. Entonces yo no puedo interferir como mayor en esa conexión sagrada, que es la conexión pura y santa entre las entidades y los ahijados. Nunca un mayor debe interferir. El ahijado debe llegar solito, gateando como bebé, y caer en manos del mayor. Ya es el mayor el que de forma espiritual, de forma ética y de forma moral debe guiar a ese ahijado en los nuevos caminos que él inicia en la religión yoruba. Ahora bien, como dice mi ahijado del Salvador, ¿cómo saber si un ahijado va a manejar una prenda oscura, una prenda de luz, va a tener, por ejemplo, un determinado enfumbe, una determinada ganga, una determinada prenda? O si va a ser, por ejemplo, partícipe en su rayamiento de estar con Cholendegue, Gogofinda, Sarabanda, Siete Rayos. Esos son luces espirituales que el padrino, el mayor, automáticamente tendrá en su mente, gracias a las luces de esas entidades. Así como las luces se comunican, como los seres espirituales le dan luces al ahijado y se comunican sin que el padrino intervenga, de igual manera esas luces el padrino tiene que tenerlas, el mayor. Y a lo que el mayor en el Munanso tire chamalongos y esté preguntándole a sus enfumbes si ese ahijado tiene o no camino de palo, o en el campo, en el plano de Ifayo Ochá, si el babalao pregunta si ese ahijado tiene o no santo de cabecera, por intuición, por entendimiento espiritual, le tiene que llegar al mayor la corazonada, el pensamiento, el deseo: él es hijo de Eleguá. Es allí cuando el babalao le dice: tú vas a ser hijo de Eleguá, porque la propia divinidad, la manifestación de Orula ante Ifayo Ochá, le hacen entender a las luces, al conocimiento del babalao, de que ese menor va a ser hijo de Eleguá. En el campo del palo mayombe, cuando la persona esté buscando asesoría para saber si tiene uno camino de palo y el tata tire chamalongos y efectivamente los chamalongos respondan que sí, con el patrocinio de Samien Pungo y de los enfumbes, automáticamente las luces, el entendimiento de ese tata, por intuición divina, le llegará a su mente. Él va a tener una prenda oscura, una prenda de luz. Va a ser partícipe de manejar, por ejemplo, a Cholendegue, Gogofinda, Sarabanda, Siete Rayos. Es esa intuición
que tenemos los ahijados y los mayores una conexión sagrada que es un hilo sagrado, es una tenue comunicación entre las entidades y el religioso, entre las entidades y el babalao, entre las entidades y el tata, y entre las entidades y el menor, sea el Iyaguó o sea el Pino Nuevo. Nunca, absolutamente, un religioso nunca debe interferir en la toma de decisiones ni de los ahijados ni de los clientes. Son las propias luces del religioso que le irán dando la información idónea al ahijado o al mayor de los pasos que se tiene que seguir. Ustedes saben por qué, por ejemplo, muchachos, en el Palo Mayombe, y eso lo he dicho yo en varios videos, ustedes saben por qué en el Palo Mayombe nunca, y es una ley sagrada, nunca se le debe decir a un pino nuevo: ven, tú tienes camino de palo, tú debes ser palero, ven para consultarte. Hay muchos tatas que se toman el atrevimiento de disponer de que un ahijado tiene un camino de palo mucho antes de consultarlo, y eso es una abominación, eso es un sacrilegio, eso es un pecado mortal ante San Bien Pungo, porque primero está la palabra de San Bien Pungo antes que la mía como mayor. Y yo no tengo por qué decirle a un ahijado: tú tienes camino de santo, vas a ser babalao, si soy babalao. O nunca tengo por qué decirle a un ahijado: tú vas a ser palero, vente para consultarte para ver. No, porque yo estoy anteponiendo, estoy dando una apreciación por encima de Orula o de Zambi, y yo como mayor estoy por debajo de ellos. Es Orula quien decide si a través de la tirada de Ilogún ese ahijado tiene o no santo de cabecera, y es en San Bien Pungo, yo estoy por debajo de él, es en San Bien Pungo quien decide si ese ahijado al tirar chamalongos tiene o no camino de palo. Entonces el ahijado debe llegar solito al mayor, y el mayor debe callarse la boca y esperar que el ahijado dé sus primeros pasos, porque en la medida en que nosotros como mayores interfiramos en el camino de los muertos, en el camino de los santos, estamos interfiriendo en el libre albedrío que es sagrado, estamos interfiriendo en el camino de los muertos. Si yo, por ejemplo, tengo un cliente y yo le digo a mi cliente lo que tiene que pedir, yo estoy interrumpiendo esa conexión sagrada que tiene que tener en San Bien Pungo y los muertos con el cliente. Es el cliente solito quien debe elegir lo que quiere. Yo no puedo interferir como tata en las decisiones de mis clientes. Si es, por ejemplo, a nivel de los babalaos, Antifayo Chá, en que el ahijado llega solito gateando: padrino, ¿será que yo tengo santo de cabecera? A mí me gustaría ser hijo de Ochún. Como en efecto muchos ahijados me llegan: padrino, a mí me gustaría ser hijo de Yemayá, pues siempre sueño con Yemayá. Vamos a preguntarle a Orula, con Dilogún, en el cuarto de los santos, vamos a preguntarle a Eleguá, con Dilogún, a ver si tu santo de cabecera va a ser Eleguá. La respuesta puede ser afirmativa o puede ser negativa. Puede ser que de repente yo diga: no, mi amor, tú no vas a ser hijo de Eleguá, sino por ejemplo de Ochún, o de Yemayá, o de Yansa, o de Babalú Ayé. Amén. Ese va a ser tu santo de cabecera, porque a lo que el babalao tira de Ilogún, Orumila establece en ese Odún, en ese signo de Ifá, los caminos que ese nuevo converso, ese Iyaguó, va a transitar en la religión yoruba como babalao. Si soy palero, si soy tata, son esos enfumbes con la permisología de San Bien Pungo los que van a determinar, a lo que yo pregunte, fume tabaco y tire chamalongos en mi munanzo, si ese ahijado va a tener qué prenda, qué tipo de ganga, qué tipo de enfumbe y qué empungo lo va a guiar. Y yo podré determinar si esa prenda de ese ahijado va a ser oscura o va a ser de luz. Ahora bien, puede ser que de repente en el campo del Palo Mayombe te llegue un ahijado, te diga: padrino, yo deseo tener una prenda oscura, porque no quiero manejar una prenda de luz. Como en efecto tengo cientos de ahijados que me dicen: padrino, yo quiero una prenda oscura, que haga lo que yo quiera. Yo quiero trabajar con el diablo. Yo no quiero una prenda judía, yo quiero una prenda negra, una prenda oscura. Perfecto. Ya el ahijado está tirando la piedra
está tirando el anzuelo del deseo. Vamos uno como padrino, como mayor, a tirar chamalón y a preguntarle a mis enfumbes con licencia si ese ahijado, fulanito de tal, tiene o no camino de palo mayombe, y si lo tiene, si ha de manejar una prenda oscura como él quiere. Los chamalongos me responderán sí o no. Si los chamalongos responden que sí, efectivamente, el deseo de ese ahijado de manejar una prenda oscura será realidad. Por el contrario, puede ser que los chamalongos digan que no, que ese ahijado no está preparado ni es el momento para manejar una prenda oscura. Si los chamalongos contestan que no en el munanzo del tata, es porque ese ahijado no está preparado para manejar una prenda oscura, aunque él quiera. Entonces uno tratará de aconsejarlo y le dirá, bueno, ahijado, como la respuesta negativa en mi munanzo de que tú no debes tener una prenda oscura, vamos a darte una prenda judía o una prenda de luz. Entonces uno guía al ahijado, pero es el ahijado quien toma la iniciativa. Ahora bien, con respecto a lo bueno y lo malo, eso es subjetivo. Lo que es bueno para ti no necesariamente puede ser bueno para mí, y viceversa. Pero a pesar de que lo bueno y lo malo es subjetivo y es relativo a como tú y yo veamos la realidad de las cosas, hay una ley que es precisa en el campo religioso, y es la siguiente: si tú como ahijado tienes, por ejemplo, en el campo del palo mayombe, una prenda oscura, un ejemplo, tienes una prenda oscura, esa prenda oscura, tú serás su dueño, tú serás su amo, y esas entidades que se manejen a través de ese enfumbe oscuro o de esa prenda oscura tendrán la labor primordial y principal de protegerte, de cuidarte y ampararte física, espiritual y económicamente. Yo puedo pedirle a una prenda oscura la ruina para alguien más, y la prenda oscura puede cerrar los caminos a alguien más, pero esa prenda oscura que es mía y que me fue entregada por mi mayor, que me escogió a mí y que yo no la escogí a ella, tiene la labor, por ser mía, de cuidarme, de cuidar mi salud, de cuidarme espiritualmente, de protegerme espiritualmente y de darme y de proveerme la evolución económica que yo necesito a través de ella para que mis días mortales sean más llevaderos. Si yo, por ejemplo, soy un ahijado y voy a donde mi padrino, padrino, yo quiero tener una prenda judía, yo no quiero nada que tenga que ver con el diablo, yo quiero una prenda de luz, lo mío son los santos, yo quiero tener una prenda judía, una prenda de luz. Vamos a preguntar en mi munanzo con chamalongos si tú tienes una prenda judía. Si la respuesta es afirmativa con chamalongos, en ese agallamiento se le da al ahijado, al pino nuevo, su prenda judía, su prenda de luz. Esa prenda de luz, o esa prenda judía, como dice mi ahijado del Salvador, está diseñada para hacer cosas buenas, porque es una prenda de luz, es una prenda que está manipulada por santos. Siendo esa prenda de luz manipulada por santos, de repente el ahijado, si esa prenda de luz es mía, si esa prenda judía es mía, porque así lo determinó en San Bien Pungo, yo puedo pedirle a esa prenda de luz todas las cosas buenas, y la prenda judía, la prenda de luz, tendrá la obligación, no el deber, la obligación de, a cambio de las ofrendas de licor, de tabaco y de sangre, de menga que yo le dé, de darme a mí el cuidado, la apertura de conocimiento, las luces, la evolución física, económica y espiritual que yo busco, porque esa prenda es mía, yo soy su hijo, yo soy su amo. Pero no se les olvide que la prenda, independientemente sea de luz, sea judía o sea una prenda oscura, se hace un vínculo como el vínculo del padre y del hijo. Esa prenda es mía, pero esa prenda me escogió, yo no la escogí a ella. Es el ahijado que debe por sí solo buscar el conocimiento. Nunca es el mayor que debe interponerse entre los caminos, ni de los santos ni en el camino de los muertos. El mayor es una guía, pero es una guía de consejo, es una guía de sabiduría, es una guía de entendimiento que progresivamente le irá dando al ahijado después de que el ahijado por sí solito haya llegado al mayor. Ahora bien, el momento de agallamiento
hay ahijados, por ejemplo, que yo tengo que me dicen, padrino, yo quisiera tener a Gogofinda en mi Munanzo. Yo quisiera tener, por ejemplo, Sarabanda. Yo quisiera tener, por ejemplo, Siete Gallos, Cholendegüe. Hay ahijados que me lo dicen, pero ya el ahijado está tomando la iniciativa. Perfecto. Entonces yo como tata tiro chamalongos. Para eso son los chamalongos, para preguntar: ¿es correcto, es prudente que fulanito de tal que se inicie en los caminos del palo Mayombe, porque evidentemente tiene camino de palo, porque ya lo verifiqué, ya lo pregunté? ¿Es factible que este muchacho tenga una prenda oscura, Siete Gallos, Gogofinda, Sarabanda, Cholendegüe? Tiro chamalongo, voy con licencia, voy, veo, sí, efectivamente, la respuesta es afirmativa, bienvenido sea. Entonces se le confiere al ahijado sus 7 rayos, Gogofinda, Cholendegüe, etc. Entonces es el ahijado, muchachos, quien toma la iniciativa, y uno como mayor, sea como balao ante los terrenos de Orumbila, o sea como tata ante los terrenos de San Mimpungo, jamás, absolutamente jamás, ya es una ley, debe interponerse uno en el camino, ni de los santos ni de los muertos. Porque cuando uno viola esa ley, que es una ley sagrada, y uno interfiere con ese libre albedrío que el Iyaguó en el camino de los santos, o que el Pino Nuevo en el camino de San Mimpungo tiene solito que tomar, uno está interfiriendo, uno está metiendo la mano en esa comunicación sagrada que es únicamente del ahijado con sus entidades y de las entidades con los menores, con los ahijados. Entonces, mis amores, uno nunca debe interferir en el camino de los santos para los que quieren ser yaguos, y uno nunca debe interferir en el camino de San Mimpungo para los que quieren ser pinos nuevos. Es como, por ejemplo, cuando uno va a pactar con entidades mayores. Hay, por ejemplo, ahijados que me dicen: padrino, yo quiero ser tata como usted, pero a pesar de que quiero ser tata, quiero también manejar, así como lo hace usted con su pentagrama, quiero manejar a las entidades oscuras. Entonces uno prende su tabaco con humildad, abre el baúl del diablo, se arrodilla con humildad y uno le pregunta a las entidades mayores: ¿es prudente de que ese ahijado haga pacto con Satanás, con Belcebú, con Asmodeo, con Mefistófeles, con Baal? El tabaco, el conocimiento y las luces que esas entidades oscuras tienen en relación con el mayor, mentalmente le harán saber al mayor si efectivamente ese ahijado puede pactar. Si no puede pactar, clarito, las entidades se lo harán saber al mayor. Entonces el menor, el ahijado, debe llegar al mayor con todas las preguntas, los deseos, las inquietudes y los anhelos de querer tener esto o querer tener aquello. Eso es lo que el ahijado quiere, y ese sentimiento es sagrado, porque ese sentimiento que el ahijado tiene y que le lleva al mayor es un sentimiento que está siendo, digamos que sembrado, está siendo, es una semilla que está haciendo que germine, y es una conexión puramente sagrada entre esas entidades y el menor. Y el mayor debe mantenerse al margen, debe quedarse quietecito, que los ahijados llegarán por sí solos. Nunca interfieran como mayores en los caminos ni en la toma de decisiones, ni de los clientes ni de los ahijados, porque eso es interferir en el camino de los muertos. No se les olvide que en el palo Mayombe, así como el muerto es quien escoge al palero, son los orichas, a través de Orula, quienes escogen los senderos del Iyaguó. Son las entidades oscuras quienes siembran el deseo de esa persona en buscar e investigar para llegar a la persona idónea, que en este caso sería el mayor, para poder pactar con el demonio. Es el deseo natural, puro y espiritual que nace en el corazón del menor para buscar al mayor, y que el mayor, a partir de allí, de que el ahijado tome la iniciativa, empezar a guiarlo. Y son las luces espirituales
que en conexión con ese mayor y con ese ahijado buscarán a través de las corazonadas, de los sentimientos, de los pensamientos, saber en el momento de consultar cuál es la respuesta correcta que yo como mayor tengo que darle a mi menor, tengo que darle a mi ahijado. Esos son luces espirituales, esos son luces que se van, digamos que acrecentando con el paso de los años, que van creciendo en la medida en que tú como mayor interactúes con tus entidades. Mientras yo haga de mis entidades como mayor, mientras yo haga de mis entidades, sea a nivel de Orula, o a nivel de Samyenpungo, o a nivel de los espiritistas, mientras yo haga de mis entidades mi familia, mientras yo cultive esa conexión con mis entidades, sean oscuras, sean orichas, sean enfumbes, o sean espiritistas, sean cortes, es esa conexión como mayor que yo cultivo con mis entidades las que harán que las luces espirituales que yo tengo que tener como mayor lleguen a mi mente para yo poder guiar los pasos del menor, del ahijado. Y son esas conexiones espirituales que el menor tiene con sus entidades mucho antes de hacerse yaguó, mucho antes de rayarse, o mucho antes de manejar una corte, o mucho antes de hacer un pacto. Son esas entidades que sembrarán el deseo en el corazón del menor para que gatee, camine y busque a quien ha de ser su mayor, para que posteriormente, mano a mano, hombro a hombro con ese mayor, que es el hombro derecho del ahijado, le sirva de guía, le sirva de padrino, de padre, en ese bello camino religioso, independientemente sea el que sea a través de Orula, a través del Zambi, a través de las cortes o a través de las entidades mayores o entidades oscuras. Entonces nunca, muchachos, interfieran como mayores en la toma de decisiones ni de los clientes ni de los ahijados. Son los ahijados los que por sí solitos van a llegar a ustedes. Y una vez que el ahijado gatee y dé los primeros pasos y llegue a ustedes, ahí sí, ustedes se abren como mayores y empiezan con la enseñanza, pero siempre teniendo en cuenta de que es el ahijado quien debe tirar la primera piedra, es el ahijado quien debe preguntar, es el ahijado quien debe indagar, es el ahijado quien debe buscar la respuesta. Y es allí cuando el ahijado te busca a ti como mayor y te dice: padrino, ¿qué debo hacer? Padrino, ¿será esto? ¿Será aquello? Padrino, quiero esto, quiero aquello. Entonces el mayor, sin tomarse la atribución que no le corresponde, de empezar a responder, porque simple y llanamente el ahijado quiere, el mayor debe irse a las instancias más altas. El babalao debe preguntarle a Orula, con Dilogum, si estas decisiones que este muchacho tiene son correctas, si tiene camino de santo o no. Si el ahijado viene como pino nuevo, lleno de preguntas y de inquietudes al tata, yo como tata no tengo que decir: no, sí, vente para acá, tú eres tata. No, vamos a preguntarle en Samyenpungo, en mi Munanzo, bajo una consulta formal, si tú tienes o no camino de palo. Igualmente el espiritista va donde su mayor y le pregunta ante la corte si ese muchacho tiene la evolución espiritual, es materia y está en condiciones de manejar, por ejemplo, la corte vikinga, la corte malandra, la corte chamarrera, María Caterine Leguó, el Ánima Sola, María Leonza, las tres potencias, etc. Entonces es muy importante, muchachos, que no seamos interferencia o piedra de tropiezo en esa comunicación sagrada que es netamente de las entidades para los menores. Nosotros como mayores debemos mantenernos al margen y dejar que los menores, tomen la iniciativa y que ellos solitos lleguen a nosotros, que busquen la guía, y una vez que el menor busque la guía, ahí sí nosotros cumplir nuestra tarea de mayores para empezar a enseñar los primeros pasos en este bello camino y largo trayecto de esta bella religión yoruba. Se les quiere mucho, muchachos. Como siempre digo, aquí estamos y aquí seguimos. En Salam Aleikum, Malekum Salam.